el podcast de hoy de la formación en Opositando con Éxito vamos a hablar de algo que a la gente le preocupa mucho, es cuando aprueba una oposición el hecho de tener que elegir destino y que te tengas que ir de tu casa y tengas que moverte a otras provincias. Creo que esto es muy interesante y nos pasa a todos, ¿no? Vas a opositar y piensas, wow, ¿qué pasa si me mandan, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto de elegir destino, vamos a hablar de fuera de casa, vamos a hablar de la experiencia de una funcionaria que lleva ya 15 años en la función pública. Está en justicia, así que todos los que estéis en auxilio judicial, tramitación procesal o cuerpo de gestión os va a interesar mucho, porque no solo va a hablar de su experiencia en la oposición, sino también de cómo se trabaja dentro, qué cosas pasan, ¿no? Cosas que te pueden interesar, ya no solo cuando estás estudiando, sino el hecho de, oye, y cuando consiga mi plaza, ¿qué tipo de actividad voy a realizar, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Lucía, que nos va a explicar todo sobre el tema de la justicia. Así que, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, bienvenida al podcast de la información. Vamos a empezar porque tengo mucho interés en que me cuentes. Tú eres funcionaria en justicia, tienes una plaza, ¿no? Actualmente en tramitación, bueno, Sí. a punto de que pueda ser en cuerpos de gestión, pero ya es funcionaria con 15 Sí. años de experiencia. Sí. Vamos a empezar en el principio para crear una cronología en el tiempo para que la gente, bueno, pues un poco te presentes tú y a partir de ahora nos cuentes un poco qué estudiaste y por qué decidiste justicia. Cuéntame un poco sobre esto. Pues nada, yo estudié Relaciones Laborales, 3 añitos de carrera, aunque mi vocación frustrada era periodismo, pero bueno, no pudo ser. Mis padres no me dejaban estudiar fuera, entonces la forma de salir de Galicia, de Lugo, era con una oposición. Así que nada, acabé la carrera, descansé el verano y en septiembre me presenté en la academia de ¿qué oposiciones hay este año? ¿Cuál me puede venir bien? Y empecé preparando un grupo A2 de AGE, que era la que se suponía que iba a tener una buena convocatoria, pero al final salieron en marzo, no fue así. Así que nada, me tocó cambiarme de oposición. Como al final me daba igual una que otra, pues a justicia me cambié y en un añito, pues y poco, estaba aquí, Vale, en me has Valencia. dicho dos cositas importantes, ahora entraremos en profundidad. Uno es que tus padres no te dejaban salir de Galicia, por lo tanto era como, bueno, tú tenías esa necesidad Sí. de salir, ¿no? Un poco. Se me ¿Eso? quedaba Lugo pequeño, entonces quería ver mundo. Y la forma fácil era con trabajo, ahí no me podían decir que no. Vale, entonces termina la carrera y con 22 años dejas pasar el verano, entiendo que sería un buen verano, y en septiembre decides opositar, pero me ha hecho curioso que dices, bueno, voy a la academia y digo, ¿qué tenéis? ¿No tenías claro que tuviera que ser justicia? No, yo iba a ciegas a qué oposiciones hay. Sí que es cierto que al final, bueno, mi prima me inculcaba mucho lo de oposita, 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 porque vas a vivir estupendamente, oposita. Entonces las opciones pues eran diversas. Prisiones la descartamos porque ese año había muy mala convocatoria, eran años que prisiones sacaba muy poquitas plazas. Hacienda no la preparaba mi academia, es verdad que Guardia Civil y tal no me lo planteaba. Entonces, pues nos dividíamos un poco entre Seguridad Social, que también eran convocatorias muy pequeñas, y AGE, la reina hoy por hoy, pero en aquel tiempo menos, y Justicia, que fue la que al final me decanté. Salió. Vale. Y me dice que empezaste a estudiar para GACE, para el Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado. ¿Y cuánto tiempo estuviste preparándola hasta que decidiste cambiar a justicia? Pues más o menos empecé en septiembre en la academia y hasta marzo que salieron las convocatorias. Ahí empezaba un poco pues con Constitución, pues un poco los temas comunes. El EBEP, presupuestos, y la verdad que cuando me cambié a justicia me alegré de dejar atrás presupuestos, porque ¿Sí? es lo más engorroso del mundo. ¿No te gustaba? No, justicia mucho más asequible. ¿Y el cambio a justicia fue simplemente porque la convocatoria era Sí. mejor que GACE en ese momento? Sí, O sea, y de no- hecho yo cogí la convocatoria, las plazas por comunidades, vi que comunidades había lejos de Galicia que tuviesen aeropuerto, pero a la vez que pudiese llegar en coche si pasaba algo, entonces descarté las islas Vale. y me quedó la Comunidad Valenciana, 2 aeropuertos por provincia casi, más factible que Andalucía. Y empiezas a prepararte, entiendo que Justicia. para tramitación directamente, Sí, auxilio. preparábamos justicia y, o sea, las dos, Preparas tramitación dos. y auxilio. Vale, tenían días En de- aquel entonces con examen de mecanografía, porque era la segunda parte del examen de tramitación también, y supuestos prácticos de auxilio, claro. ¿Y cómo fue la preparación de la oposición para ti? Fue, por ejemplo, te explico, porque hay veces que hay personas que para ellos son como muy traumático el paso de estudio a oposición, para otras personas no. ¿Cómo fue tu estudio de la oposición? Para mí, la verdad, que nada traumático. O sea, yo tuve una preparación de oposición muy, muy, muy tranquila. Tenía 3 tardes clases a la semana, que empezaba de 4 a 8 y aprovechaba pues para tomarme un café con mis amigas, cuando salía, ir a jugar a fútbol sala. Yo seguía con mi vida pura y dura.
También es cierto, pues en esa etapa, bueno, mi madre tenía problemas médicos, la acompañaba mucho al médico y tal, pero tampoco me supuso en ningún momento un esfuerzo tremendo, tengo que dejar mi vida atrás, no. Igual dejé de salir los 2 fines de semana antes del examen y por esto de que la conciencia no te reconcomiese si algo no salía bien después del esfuerzo, pero para nada fue un sacrificio mayor. ¿Pero crees que fue por tu organización, tu hábito de estudio? ¿Por qué crees que fue relativamente tranquila esa preparación para ti? Porque al final yo era muy constante, yo sabía que mis horas de estudio al día tenías que hacerlas, yo quería terminarla, o sea, mi cronograma, por así decirlo, era tema nuevo de lunes a viernes, uno de parte general, uno de parte específica, sábado y domingo repaso. Siempre es así. Entonces sí que es verdad que yo sabía, si hoy me voy por ahí, sé que mañana me toca doble. Si quiero salir el sábado, sé que el domingo por la mañana no hago nada. O sea, el sábado tengo que cumplir. Entonces un poco sí que es cierto que entre que era muy constante, soy bastante disciplinada y que al final en la academia también me marcaban un poco las pautas. No separábamos partes del temario, por así decirlo, llevábamos partes a la vez, siempre parte general, parte específica, para que tampoco se hiciese muy bola. Al final justicia tiene un lenguaje, un argot muy denso y centrarte igual en toda la ley de enjuiciamiento civil durante 3 meses se hace un poco infumable. Tú venías de relaciones laborales y que también estudié, entonces ahí se trabajaba mucho pues derecho civil, derecho mercantil, derecho de la seguridad social y demás. Sí. Pero en cambio los requisitos para acceder a un auxilio no deja de ser la ESO equivalentes, a un bachiller, efectivamente una tramitación procesal, un bachiller equivalente. ¿Tú crees que estudiar la carrera te vino bien a la hora de estudiar la oposición? Sí, claro, a ver, me ayudó. Es decir, no es que fuera algo imprescindible, porque yo en mi año, por ejemplo, mi compañero del juzgado de al lado era químico. O sea, no era algo imprescindible, pero sí que algo que te ayudaba muchísimo y te facilitaba el estudio. Yo no empezaba de cero en un lenguaje jurídico. Al final cogía una ley y podía leerla, podía entenderla. Que eso ya suma mucho en una oposición que tiene tanto tecnicismo jurídico. El lenguaje propio del derecho. Claro. Pero es verdad que podemos decir que no es necesario haber estudiado una carrera de relaciones laborales, ciencia del trabajo o derecho para poder opositar a justicia. Al final los requisitos son los que son. Yo ya te digo, yo tengo compañeros que no han estudiado carreras, pues eso, este chico que era químico y aprobó el examen escribiendo con 2 dedos, tengo compañeras que han hecho criminología, es cierto que mucha gente ha hecho derecho, pero al final no es un requisito imprescindible, al final es que le pongas ganas, disciplina y que seas constante. Yo creo que es al final el secreto de cualquier oposición. Vale, eso me gusta porque al final yo creo que efectivamente es extrapolable a todos. ¿Qué tal te fue el examen? ¿Aprobaste a la primera? ¿No aprobaste? Bueno, tramitación aprobé a la primera, o sea, auxilio sí que es cierto, me presenté por territorio y ministerio, pues el examen fue en diciembre, fue el primer examen que hacía de oposición y ese es cierto que no lo aprobé. En enero sí que me examiné ya en Valencia y como al final yo creo que mi destino era venirme a la Comunidad Valenciana, pues ese sí que salió bien, aprobé el primero, volví en febrero a hacer el segundo y ya a mediados de abril o así sabíamos que estaba dentro. ¿Y cómo fue la experiencia del examen? O sea, llegas allí, ¿qué tipo de... Bueno, pues llegas a la aula, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues al final para mí mis nervios eran porque era la primera vez que volaba en avión. Y era la primera vez que salía de mi casa con 22 años. Por el avión que por el examen, yo venía ¿no? emocionadísima, me acuerdo, con mi esquema de los recursos e intentando memorizarlos en el avión, pero al final no podía concentrarme. Era más el de que te vas a una ciudad desconocida, a hacer algo nuevo que al final no has hecho nunca, no sabes cómo va a ser. Y recuerdo entrar allí en Tarongers, en Valencia, y claro, al final yo era una cría en un mundo donde todo el mundo me duplicaba la edad como mínimo. Me acuerdo que éramos yo y otro chico que también era de Orense, así jovencito y tal, de un año menos que yo, y que íbamos allí como, pardillos, como quien dice, porque al final todo el mundo había opositado antes, se había presentado, casi todo el mundo. Entonces nosotros estábamos allí sentadicos, calladicos, vale, esperamos que te ya el DNI en la mano, que te tiembla la mano, el boli, que no se te olvide, que no lo pierdas. Nada, por ejemplo, a nuestras familias y tal no les dejaban entrar con nosotros, ellos se quedaban fuera y claro, el momento tenso de estás allí sola, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Realmente quiero irme fuera? Pero bueno, es un segundo, te sientas, empieza la tensión del momento, haces el examen, sales y me acuerdo de eso, mi prima me dice, bueno, ¿qué tal? Y yo, bien, pero fue muy difícil. No. Y nada, llegamos a Lugo y ella me decía, hazle las maletas porque te vas.
Ya sabías vamos, el examen había salido bien y que era muy Sí, probable que yo al fueras a final aprobar. me lo corregí, luego en la academia y tal, y Ujú. pues eso, el lunes era como, pues tienes bastantes posibilidades de irte. Y de hecho, cuando luego se publicaban las notas y tal, yo no lo miraba, o sea, no era capaz de mirarlo porque tampoco. Luego era la sensación que se hacía real de que te vas a 1000 kilómetros de tu casa, te Ujú, vas a 1000 kilómetros de tu gente, a estar tú sola, a un sitio desconocido. ujú. Y entonces ahí, pues sí, ahí vino un poco el cague, ¿vale? De decir, bueno, no tengo nada que me ate, es cierto, no tengo problema, tengo 22 años, toda la vida por delante, puedo hacer lo que quiera, pero me voy sola. De hecho, bueno, no me vine sola. La primera semana me vine con mis amigas de la mano, rollo semana de vacaciones y vamos a conocer Valencia. Muy Y bien. ya cuando se fueron, pues me quedé llorando toda la tarde. En la realidad estoy sola en Valencia y... Estoy sola en una ciudad inmensa, si me pasa algo, ¿qué hago? ¿Dónde Ujú. voy? No están mis padres para que decir, ay, venga, que no pasa nada. Otra cosa tonta, pero la primera comida que me hice yo, que fue una tortilla, la tiré a la basura porque pensaba que los huevos estaban malos. Cosas muy tontas, pero al Bueno, tenías final, 22 años. claro, Vale, habías empezado a estudiar en septiembre, pero para abril ya eras funcionaria de el año tramitación. siguiente, sí. El año siguiente. Muy bien, cuéntame esa experiencia. Llegas a Valencia y empiezas, entiendo que con prácticas, ¿no? Claro, en aquel entonces no es como ahora, porque ahora realmente pues tú apruebas, tomas posesión y ya está. Ahora te ponen un tutor, digamos, que te enseña un poco, pero ya llegas a tu destino. Antes no, antes nos hacían como un periodo de un mes y pico en prácticas, tú elegías un poco la ciudad y luego ellos te daban pues jurisdicción. A mí me tocó en su día en Valencia un juzgado civil de primera instancia, en la ciudad de la justicia de Valencia, que también no es que no impresione, porque al final, bueno, entras ahí el primer día y te dicen, sí, tienes que irte al juzgado, está en la tercera planta, pero en la escalera color amarillo. Y entras ahí y dices, bueno, ¿y dónde está la escalera color amarillo? Si estoy en la roja. Salvando esas primeras partes, bien, me tocó la verdad que compañeros súper agradables, que la letrada también era muy maja, y teníamos un mes de formación un poco teórica que nos iban pues dando charlas sobre cómo funcionaba el sistema de archivos, cómo funcionaba un poco todo el tema de detenidos, un poco todo eso. Y luego ya teníamos eso, otro mes de prácticas en el juzgado como tal, que te enseñaban un poco el programa informático, cómo tramitar, hasta que ya a final de julio se publicó la lista con los destinos. Vale, y en ese 20 momento días a tomar posesión y yo tomé posesión el último. Me fui mis 2 semanas y media a Galicia y el 20 me presenté en Alicante a tomar posesión. el destino lo tenías en Alicante, Un ¿vale? juzgado penal 6 de Alicante. Y el Juzgado penal 16 de 6. agosto de 2011 tomé posesión. No se te olvidará nunca, ¿no? Nunca. Y el juras o prometes tampoco. Sí, Claro. vaya experiencia. Bien. Y cuéntame un poco, vamos a decirlo así, una chica muy joven de 22 años, ya con su periodo de prácticas hecho, pero bueno, llega a Alicante y ¿qué? ¿Qué Pues pasa? llegas al juzgado y es como si te hubieras caído del cielo que no tienes ni idea de hacer nada. Porque realmente todo lo que has estudiado es muy bonito, es muy teórico, pero el día a día no es así. Es decir, sí, los plazos se cumplen, sí, pero es que no das gestionado el trabajo a la vez que los plazos. Entonces, sí, que un recurso de apelación tú tengas 10 días para para resolverlo, para tramitarlo, se pueden convertir en 6 meses. Entonces, claro, yo llegué allí a un juzgado que estaba muy colapsado, tenía muchísima carga de trabajo, tenía 2 jueces y aparte, pues gente que llevaba muchos años. Ujú. Llegamos un compañero y yo a la vez, él era de Valencia y yo de aquí, él tenía 2 niñas pequeñas, o sea, él también pues, en su momento dejó su familia y tal porque se tenía que ir a Alicante, el de lunes a viernes se venía aquí a trabajar y luego el fin de semana pues con sus hijas y su familia. Ujú. Háblame de tu día a día como funcionaria en justicia estando en Alicante siendo joven. O sea, me refiero, cuando ya coges una rutina de día a día, ¿cómo eran tus días siendo funcionaria ahí en Alicante? Pues a ver, en los inicios tampoco fueron muy fáciles porque en aquel entonces tampoco había mucha gente joven. Ujú. Es decir, yo al final también llegué a un juzgado donde casi todo el mundo me duplicaba la edad. Pues eso, gente que llevaba años, compañeras pues, que llevaban tiempo ahí acomodadas y tal, y bueno, pues tampoco no fueron unos inicios súper fáciles que todo es color rosa. Luego, el tiempo libre.
Tampoco, era gente con su vida, gente con la que no podías hacer planes una vez que salías de trabajar. Entonces mis tardes eran, pues bueno, en casa leyendo, hasta que haces una rutina, pasa tiempo, buscas algo que hacer de tu vida para conocer gente, sea gimnasio, cosa que no funcionó. Me apunté a algún club de lectura, creo que también, y luego al final pues a bailar. Ahí conociste más gente, ¿no? Y ahí sí que conocí ya más gente, hice mi grupo de amigos y demás, pero los inicios fueron duros. Claro. Unas cuantas lágrimas dejó por el camino, sí. Bueno, era muy joven, ciudad Sí. nueva, todo nuevo, sola, entonces Claro. era bastante complicado. Era un mundo todo. Esto es también porque hay mucha gente que dentro de nada seguramente se examinarán, se encontrarán en tu situación y oye, está bien saber pues, bueno, las circunstancias que nos rodean. Si nos centramos en justicia como tal, ¿qué actividad desarrollas o van a desarrollar los auxiliares y los tramitadores dentro del Palacio de Justicia? Háblanos un poco de la justicia como tal. A ver, ahora realmente estamos inmersos en un proceso de cambios porque la denominación anterior de juzgado desaparece. O sea, se ha implantado la ley nueva, la ley de eficiencia judicial, más conocida como NUMO, que nos implica un poco transformar la organización judicial. Ya no va a haber juzgados penales, civiles, mercantiles, número tal, contenciosos. No, ahora es todo un tribunal de instancia de Alicante, por ejemplo, en este caso, con 3 servicios comunes aquí. Y digamos que el destino es servicio común de tramitación, servicio común de ejecución y los auxilios irían todos al servicio común general. Las funciones, realmente un poco los auxilios es hacer el correo del órgano judicial, gestionar todo el tema de la aplicación informática, recibir todo el correo que entra, separarlo, distribuirlo, ver a qué asuntos pertenece, clasificarlo un poco. También tienen el tema de grabar las vistas, las que entran ahora a juicio un poco con el juez y controlan todo el sistema informático son ellos, y se ocupan del archivo judicial. ¿Y los tramitadores? Los tramitadores, pues un poco todas las citaciones a juicio, toda la parte administrativa de un expediente judicial. Pues depende en qué jurisdicción caigas, pues tendrás unas funciones u otras, o también depende un poco del órgano judicial en el que estés, porque hay órganos en que sí que el trabajo entre gestor y tramitador está diferenciado. Normalmente, al final, al ser un cuerpo superior, lo lógico sería que fuese así, es decir, o que tengan mayor responsabilidad, o que lleven los procedimientos más complicados, o los que son un poco más delicados como causas con preso, causas que traten violencia de género. Hay órganos que se mantienen y hay órganos que no, que al final gestores y tramitadores hacen exactamente lo mismo. Y ya un poco depende del criterio del letrado, que es un poco el que dirige la oficina judicial. ¿Y tu día a día como tramitadora, qué aspectos destacarías de tu trabajo? Para la gente que pueda decir, vale, yo estoy estudiando para tramitación, pero me gustaría saber qué es lo que voy a ver en realidad cuando llegue a ese puesto de trabajo. Yo te puedo hablar de penales porque al final siempre he estado en penal. Mi alma es penalista, me gusta penal y me gusta lo marrullero del día a día. O sea, me gusta... Pues nada, yo llevaba la parte un poco de señalamientos, entonces las citaciones a juicio, las órdenes de busca y captura de cuando traía la policía a los detenidos y el juez decide si los manda a prisión o los deja en libertad, pues allí lo tienes delante de ti, esposado, tal, mire, pues bueno. Va a ir usted a prisión, ¿no? Va a ir usted a prisión. Es que ya te cuenta toda su vida, a veces llorando más, llorando menos, y dices, bueno, es que no haber delinquido, la vida es así de dura. Partimos de la base de que obviamente hay una culpabilidad demostrada detrás, que puede ser también que no, que al final si hay antecedentes se pueden mandar a prisión preventiva y no está demostrado. Entonces, bueno, siempre hay casos que puede haber duda razonable o no. Pero al final lo único que tramitas es la sentencia del juez, ¿no? Es el juez el que dice, oye, mira, esta persona va a entrar a prisión y tú tramitas. Sí. Luego la otra parte es esa. Hay una parte, digamos, diferenciada que es la tramitación antes del juicio, una vez que se dicta una sentencia y hay que ejecutarla. Esa sentencia es firme y las penas que se han impuesto hay que cumplirlas, sea hacia un lado, sea hacia otro. Me gustaría preguntarte un poco, porque dada la situación de que tú tramitabas o dabas ese paso final de ejecución de sentencia, simplemente, oye, te comunico que de aquí, desde el despacho, te van a llevar a prisión. Entiendo que esto era así, ¿sabes? No sales ni a la calle, vas directamente a prisión. ¿Tú en alguna situación se te ha dado alguna situación incómoda? Lo digo para transmitirle a la persona que nos puedan ver, que estén estudiando justicia, alguna situación incómoda, sentido nerviosismo o miedo incluso ante, oye, pues decirle a una persona, oye, mira, va a pasar esto y te vas a ir a prisión ya. A ver, miedo como tal no, tú al final siempre estás respaldado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, los detenidos siempre van a subir con Guardia Civil o con Policía Nacional, en ningún momento los tienes solos con el
poder o el peligro de que pueda sucederte algo. Cierto es que yo en mi cajón tenía mi martillo por si acaso, pero no quiere decir nada. Nunca me ha pasado nada que tenga que usarlo. No has tenido que utilizarlo, ¿no? No. A ver, sí que al final situaciones incómodas sí, porque son temas delicados. Pues yo qué sé, ha habido casos de que, a ver, por desgracia la justicia va con bastante retraso y ha habido situaciones en las que te le toca ingresar en prisión a alguien por un delito cometido hace 5 o 6 años cuando ahora ha rehecho su vida. Su vida no tiene nada que ver con aquel entonces, pero le toca cumplir esa pena y pues bueno, ahí pues te rompe un poquito porque dices, bueno, ya no es el momento de que entre, por ejemplo, pues eso, pues las parejas llorando, ay, pero puedo darle su ropa o puedes darle esta carta o puedo despedirme de él. Y muchas veces tener que sacarlas porque la policía no se lo permite, enganchadas al cuello, bueno. ¿Serio? Situaciones incómodas sí se dan, pero no como para que puedas pasar miedo. O sea, me parece muy interesante lo que has dicho, porque es por algo que sucedió hace 5 o 6 años, tú has rehecho tu vida y a lo mejor quizás eres otra persona totalmente diferente de aquella, pero tienes que cumplir tu deuda con la justicia y tienes que entrar a prisión. Por ¿no? desgracia, pasan más de lo que nos gustaría, porque al final hay bastante demora en los procesos judiciales. Háblame de esto, ¿por qué hay tanta demora en justicia? Siempre se ha sabido, ¿no? Que se ha dicho ese dicho de la justicia es lenta, pero segura, por decirlo de alguna manera, pero ¿por qué la justicia es lenta, según tu opinión? Por una parte, porque los tiempos son lentos, es decir, sí que es cierto que hay tiempos que hay que dejar transcurrir para X procesos, X pruebas sean válidos o se puedan ratificar. Y por otra, por falta de personal. Falta muchísimo personal para que una justicia realmente fuese eficiente. Desde arriba no solucionan por números, ¿vale? Si un juez saca X sentencias, ya está. O si un juez señala X procedimientos, ya está. ¿Necesitas que un juzgado vaya mejor? Venga, nombremos a otro juez y que saque juicios. Ya, pero ¿quién prepara esos juicios? ¿Quién ejecuta esas sentencias? Al final la tienes todos los funcionarios detrás. Por mucho que nombres jueces, si no nombras funcionarios, el sistema colapsa porque tú no tienes a gente que te saque el trabajo. Entonces falta mucho personal para poder gestionar los procesos de una manera ágil y diligente. Te lo digo, me parece muy interesante lo que dices porque yo que estoy, joder, pues la información tiene mucha presencia en redes sociales y muchas veces nos comenta, ¿no? Más funcionarios, venga, más tal, es que siempre más funcionarios. Como la queja de, joder, no estamos todo el rato, venga, funcionarios, como los entienden como, bueno, pues eso, una forma de vivir muy tranquila y, en fin, ya sabes cuál es el pensamiento que tiene parte de la sociedad, no todo el mundo, pero parte de la sociedad la tiene. Muchos clichés, muchos topicazos y eso está claro. Entonces, cuando alguien dice, pero es que se necesitan más funcionarios, en realidad la respuesta es sí, ¿no? Para ti, por ejemplo, para justicia. Para justicia falta personal. Al margen de que podrías agilizar a lo mejor la tramitación también, hacer una tramitación más ágil, implantar y obligar, y esto lo digo entre comillas, a trabajar con el expediente digital, porque al final el papel también te lo ralentiza todo un poco, pero estamos yo creo que aún a un poco años luz de un expediente digital 100%, que se está intentando implantar y sí que es cierto que dependiendo en qué jurisdicciones se usa un poco más, pero es la suma de todo, al final es yo creo que un sistema un poco arcaico. Vale, eso me gusta mucho que lo comentes. A ver, ¿cuál es tu impresión sobre la justicia actual y qué crees que se debería hacer para tener una justicia pues más ágil, que fluyera mucho más rápido y que no se diesen los casos como lo que nos has comentado, que una persona que comete un delito y es sentenciado a cumplir una sentencia, que la tenga que cumplir en 5 años porque se ha ralentizado todo el proceso y... Sí, de hecho ahí tendría como atenuante dilaciones indebidas, eso siempre, y al final, pues dependiendo en qué delitos, tú puedes justificar una rebaja de la pena que te puedan imponer debido a la dilatación del proceso en el tiempo. ¿Que eso es justo? Pues depende de qué delitos estemos hablando. Al final, probablemente a delitos gordos, ¿vale? Hablamos, pero yo qué sé, probablemente a los padres que les han matado a un hijo, han violado a una chiquilla, no les va a hacer gracia que puedan rebajar la pena del penado solo porque se haya dilatado el proceso en el tiempo. Entonces sí que es algo que hay que intentar atajar, como sea. Entonces, pero no pasa solo por incorporar más efectivos a... Me refiero que habría que cambiar el sistema propio de justicia, ¿no? Agilizarlo de alguna manera. Quizás de lo alguna decías manera, tú, sí. temas electrónicos. Claro, hay que agilizarlo de alguna manera. Es cierto que a lo mejor este nuevo sistema de oficina judicial, con el paso del tiempo, puede un poco ayudar a avanzar en esa vía, que yo creo que es un poco lo que se trata. ¿Que hoy por hoy es un caos? Sí, hoy por hoy es un caos. Al final nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, nos cuesta mucho
adaptarnos a una forma diferente de trabajar. Justicia al final es gente acomodada que le cuesta mucho el reciclarse, porque tampoco es algo obligatorio. Vale. En cierto modo, sí, te lo premian, ¿vale? Es cierto, tú quieres promocionar o quieres concursar para un destino mejor y sí que te puntúan pues que hagas cursos, que te recicles, pero no es que sea obligatorio. A lo mejor también hay que valorar un poco esa parte, el decir, todo el sistema informático, pues a la gente que a lo mejor no se ha reciclado estos últimos 20 años les cuesta un poco. Hay que ir un poco cambiando también la mentalidad y hacer que todos trabajemos más de cara a ofrecer un mejor servicio. ¿Y tú crees que hay personas que quizás ya lleven muchos años en justicia y que no sean capaces de adaptarse a todo el sistema nuevo electrónico, nuevos programas informáticos? A ver, yo creo que querer es poder. Vale. Al final siempre, si tú le pones ganas, te costará más o menos. Yo he tenido compañeras de 60 y muchos años que venían en X tiempo y les costaría un pelín más coger la parte técnica o la parte informática. Pero si quieres puedes, o sea, perfectamente. No es que tengas una limitación por la edad, no. Vale. Pero las ganas sí que influyen mucho. Y tú has llegado, estaba pensando, ¿has llegado a estar en algún juzgado y decir, guau, está plenamente colapsado? Es decir, ¿cómo saco esto adelante? A ver, yo cuando llegué a Penal 6 era un juzgado muy complicado. Tenía muchísimo retraso, tenía causas, cosas que son casi impensables hoy por hoy. Hablo de 15 años atrás, pero hoy por hoy sería aquello un descontrol. Yo me acuerdo, abría la puerta del armario y me salían de debajo del armario recursos de apelación de 1 año, 2 años atrás sin tramitar. O sea, cosas, barbaridades. Pero era un juzgado muy, muy, muy hundido. Y bueno, tuvimos inspecciones, tuvimos seguimientos y bueno, era complicado. Era un juzgado difícil. Porque había que sacar todo ese trabajo. Me refiero a que tú habrás leído expedientes Claro. a miles. Sí, claro. Y tomos. Y es decir, al final ibas a salto de mata, es decir, daba igual. Yo llegó un momento que desarrollé la habilidad de poder estar trabajando en el expediente que estaba, atendiendo el teléfono, a veces a la persona que entraba, si la compañera me preguntaba no sé qué, y lo podías hacer todo a la vez, porque estabas acostumbrada a trabajar en esa vorágine del día a día, era así. O sea, es que no había opciones. Y vale, entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 3 de la tarde. A veces tenía la pobre chica la limpieza. ¿Has comido? ¿Te traigo algo de comer? Pero bueno, todo pasa. Al final, pues bueno, trabajando en equipo y lo conseguimos remontar un poco. Wow. Sí, porque entiendo que detrás de ese expediente realmente hay vidas. Hay personas que están esperando que esos trámites vayan avanzando. Claro, sí. Ya que quizás, a ver, el mensaje que se me ocurre es que realmente no se necesita ese refuerzo de personal, con lo cual si se prevén más jubilaciones y se necesita personal, se entiende que en realidad las próximas ofertas de empleo deberían ser buenas para justicia, estamos Sí, hablando claro. de... A ver, es necesario mucha relevancia. Al final, ahora mismo, también con el cambio de la ley y tal, estaba provocando un poco que a lo mejor gente que iba a alargar un poco su jubilación, porque bueno, estoy bien, estoy cómoda, no me quiero ir a mi casa, porque al final, ¿qué hago todo el día? Están forzando un poco esa parte y sí que es cierto que necesitamos gente joven. Al final, cubrir todas esas plazas implica gente. De hecho, hasta ahora también la Consellería lo que hacía mucho era nombrar refuerzos. Los refuerzos al final es con gente interina que es de bolsa. Más de la mitad de esos puestos se convierten en plazas estructurales este verano. Entonces son poco a poco vamos avanzando en el sentido de que intentan promocionar todo el tema de meter más gente, más plazas, más titulares, un relevo generacional y a la vez no tirar tanto de lo que es refuerzo de interinos para cubrir esa parte. Se van creando esas plazas. Sí, y habrá buenas convocatorias porque al final se necesita gente. No es un ámbito en el que digas, bueno, en los próximos 5 años, no, de hecho vamos a oposición por año. Y quitando hubo el proceso de estabilización en medio, el concurso de oposición, pero ya estas 2-3 últimas es oposición libre, porque se necesita gente. ¿Hacia dónde va la justicia española? Yo no te hablo de la oposición como tal. Tú que llevas 15 años, que tienes muchísima experiencia, empezaste muy jovencita, ¿hacia dónde ves que va la justicia actualmente? ¿Crees que es una
no sé, ¿hacia dónde va? Prefiero dejarte la pregunta muy en abierto. ¿Cómo la ves? ¿Hacia dónde va? Qué pregunta más ambigua. Bueno, te lo concreto A más. ver, yo ¿Qué entiendo... sensación te da a ti de la justicia? ¿Vamos a ir a mejor o esto se va engrosando un poco Hombre, más? yo creo que se intenta ir a mejor. Al final necesitas que sea una justicia más ágil, necesitas que el ciudadano pueda confiar en ella. Entonces tienes que dar un poco esa imagen de que puede ser un utensilio que le ayude, al que pueda recurrir en caso de una situación de necesidad, no algo que se quede en un limbo y que de ahí no avance. Es cierto, hay colapsos, sí. Los procedimientos sociales, vale, se están señalando lo que no es urgente para 2029 en muchos casos. Pero a ver, tenemos la esperanza de que esos tiempos se vayan reduciendo. Necesitamos que la justicia avance. Y una de las ideas es este cambio organizativo, porque se supone que le va a dar un impulso y lo va a modernizar, que al final necesitamos modernizar la justicia. Vale, mira, me parece eso un mensaje muy claro que además las administraciones deberían tomar nota y decir, ostras. Sí, está claro. Vale, fantástico. ¿Qué trabajo haces actualmente? Pues ahora mismo estoy en una situación un poco extraña, ¿vale? Estoy en una comisión de servicios que un poco nos ocupamos, bueno, de toda la parte de recursos materiales de las sedes judiciales, ¿vale? Por ejemplo, ahora con te pongo un ejemplo, todos los cambios que implica la nueva ley, hay que reorganizar las sedes judiciales y adaptarlas a esos servicios comunes. Entonces, pues hablamos a tema de infraestructuras, hablamos a nivel de medios materiales, puestos de trabajo, mesas, sillas, cajoneras, armarios, estanterías. Menos personal, gestionamos un poco todo lo que es esa parte material de cada sede, de toda la provincia de Alicante. Todo esto viene por este cambio de la ley y tal. Antes has hecho alguna mención del cambio de la ley, de esa adaptación que tiene que ver, pero háblame en cuanto a esos trámites. Como decías antes, desaparece mercantil, civil como tal, y está todo bajo un mismo paraguas. Sí. Explícanos un poco cómo va a funcionar ahora. Yo creo que se intenta copiar un poquito el sistema de trabajo de Hacienda, por ejemplo. Al final ellos trabajan en grupos grandes donde el trabajo que entra en el día se va un poco repartiendo. En justicia tampoco se ha querido, por lo menos en la Comunidad Valenciana, que es la que controlo un poco más desde dentro, no se ha querido tampoco perder la especialización, por así decirlo. Entonces, dentro se crean dos grandes servicios, tramitación y ejecución, pero a su vez, dentro de cada servicio se ha intentado un poco hacer grupos de trabajo estables. Y esos grupos de trabajo pues siguen dividiendo lo que es mercantil por un lado, lo que es civil por otro, lo que es familia, lo que es violencia, lo que son menores. Se intenta un poco agruparlo bajo un sistema común, pero a la vez manteniendo un poco la especialización de cada tipo de procedimiento. Pero eso significa que diferentes funcionarios pueden entrar en el mismo trámite. Claro, a ver, básicamente la diferencia es que antes a ti te adjudicaban un destino, tu destino era, en mi caso, Penal 6, yo mi plaza estaba en Penal 6 y de ahí no me podía mover hasta que yo no concursase a otro destino, como fue el caso que me fui a Penal 9. Ahora no es así, o sea, ahora realmente al estar todo dentro de un servicio común, sea de tramitación, sea de ejecución o sea general, al general, por ejemplo, irían todos los auxilios judiciales, ya no va a haber un auxilio en cada juzgado como era hasta ahora, sino que todos esos auxilios se van a ir al servicio común general dependiente del letrado director y responsable. Él podrá hacer sus grupos de un grupo de archivo, un grupo de asistencia a juicios, un grupo de correo y distribuirlos un poco de manera rotacional, como sea. Un poco en base a la necesidad, ¿no? Digamos que claro, si ahora tengo servicio. Una necesidad puntual aquí, sí. Me traigo más gente aquí. Claro. Ahora necesito aquí, la voy Eso distribuyendo. Y en tramitación y ejecución funcionaría igual. Al final te pueden ir un poco moviendo según las necesidades del grupo de trabajo en el que estés. Vale, vale, lo entiendo perfectamente, está muy bien. ¿Los derechos de los funcionarios? Pues se quedan un poco olvidados. Vamos a ello. Porque estás hablando de la movilidad, claro, y es que al ¿qué pasa ahora? final es que vas a perder derechos porque realmente tu concurso, tu puesto ya no es tu puesto. Es decir, tú hoy, vale, puedes estar en monitorios, digamos que es un tipo de tramitación de civil, a pasarte a familia porque igual está un poco más colapsado y necesitan refuerzos. Es un poco caos, porque al final vas a ser un poco comodín. Claro, te pueden mover, hoy estás aquí, pero a lo mejor el mes que viene ¿Qué estás en otro sitio. pretenden con eso? Reducir el nombramiento de interinos, claro.
obviamente. Al final, si a ti te pueden mover a donde hacen falta otro puesto de trabajo, No necesitas no van a interino. nombrar a un interino. Entonces yo creo que también al final la gente de bolsas irá reduciendo un poco A cambio de porque- sacar más puestos de funcionario de claro, carrera. a cambio de sacar más plazas estructurales, que es lo que está ahora peleando, ya te digo, la Consellería. Muy Y bien. lo están consiguiendo. Que es un detalle importante para futuros años. No, sí, desde luego, para todo el que quiera preparar posiciones, que se prepare porque esta Es un noticia, buen y lo está momento. diciendo Lucía, que está dentro de Es un buen justicia, lo estás momento. viviendo Sí, sí, desde sí. dentro, no desde fuera, sino desde dentro. Te digo, oye, prepárate porque está pasando esto y Sí. se van a necesitar funcionarios y funcionarias de carrera en los próximos años. Sí. De hecho, lo decías antes, que están sacando convocatorias todos los años, son Sí. oposiciones libres, oposiciones Igual puras. que hace 10 años, igual, mira, pues yo creo recordar que mi oposición fue de 2010, ¿vale? Creo que 2011, 2012 sacaron otra buena oposición y a partir de ahí hubo oposiciones con muy poquitas plazas, hasta hace 5 o así, que empezaron a volver a sacar oposiciones decentes. Porque hasta ahora era Ofertas como... pequeñas, ¿no? Claro. Y ahora se van ampliando y de cara al futuro yo creo que más, porque es necesario. Vale, Lucía, pues cuéntanos un poco más sobre ti, hacia dónde vas, es decir, ¿cuál es el futuro a corto plazo y a medio plazo de Lucía? Pues a corto plazo, intentar aprobar gestión procesal por promoción interna. Ahí es mi guerra de los últimos años. Bueno, pero estás cerquita. Sí, Y a podría ver, pasar. estoy cerquita, podría pasar, pero bueno, al ser concurso oposición, bueno, hay factores que escapan a mi propio control, pero bueno, en ello estamos. Creo que el año pasado fue la tercera vez creo que me presenté. Y esperando resultados estamos, porque sí que es cierto que es una administración que los resultados se dilatan un poco en el tiempo, pero bueno, estamos trabajando en ello. Hay un refrán que dice que las cosas de palacio Van despacio, totalmente cierto. Y un poco esa es mi idea. Una vez que apruebe ya tenga mi plaza de gestora, pues ya veremos. Realizando el mismo trabajo que realizas a día de hoy, pero Sí o no, no lo sé. No sé Bueno. si me podría mantener en la comisión de servicios o no, pero bueno, si no, pues me volvería a un puesto en Alicante de gestora. Ya en un servicio común, sea el que sea. no, muy bien, está bien. Al final Y ahora no me preocupa. vamos a hablar de tu rama, no nos queda mucho, pero sí vamos a hablar de esa rama como opositora, es decir, vamos a centrarnos ya en los opositores. Ya te conocen, ya sabes quién eres, tu histórico, cómo has llegado a justicia, lo que trabajas, lo que realizas. ¿Qué tipo de recomendaciones les darías a las personas que están empezando a estudiar auxilio, están empezando a estudiar tramitación, oye, ven los temas, que quizás son temas extensos, pero que les motiva, ahora ya saben también el trabajo que van a realizar después? ¿Qué tipos de consejos tranquilos les podrías decir? ¿Qué tendrían que tener en cuenta para opositar a justicia? Que la clave es la constancia. Al final yo creo que, pero eso creo que es extrapolable a cualquier oposición. Al final una buena preparación te ayuda, obviamente, unos buenos tutores que te vayan guiando, preparadores, que te vayan dando trucos y formas de estudiar. Al final no es lo mismo estudiar para un formato de examen tipo test que a un formato tipo desarrollo, que a un formato preguntas cortas o supuestos prácticos. Entonces sí que es cierto que tienes que saber un poco ante qué estás y gestionarlo, que te enseñen a gestionarlo. Una vez eso, disciplina y constancia. Es que yo creo que no es la base de cualquier oposición. No por estudiar hoy un ratito ya me va a ser suficiente, no. Al final las situaciones familiares influyen, obviamente, no es lo mismo, pues eso, mi caso, que yo tenía 22 años, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía responsabilidades, a alguien pues que ahora lo está intentando con 35, con 2 niños pequeños y tal, pero bueno, que se consigue. Yo tengo compañeros que con todo el esfuerzo y sus 2 horas de estudio por la noche cuando sus hijos se acostaban lo han conseguido y están ahí. A ver, esto es importante transmitirlo porque Claro. dices, bueno, voy a opositar, no es fácil, porque nada en la vida No. es fácil, pero que la gente lo Es consigue, accesible, está claro, y no es nada imposible. Es decir, tú te pones una meta, tú focalizas, tú te organizas tu tiempo, tu preparación, cuentas con un buen respaldo en preparadores, que al final también influye mucho el que te enseñen un poco, pues eso, sobre todo a organizarte, porque al final no es sencillo sentarte delante de un tocho de 36 temas o 60 temas y decir, vale, ¿y ahora por dónde empiezo? No es tan sencillo como ponerte a hacer test, a ver si empieza y cae la flauta. No, tú tienes que tener tu constancia y tu preparación, pero se logra, todo se consigue, con esfuerzo y dedicación todo se consigue. No está bien que lo tramitas así porque tú has pasado ese transcurso, esa experiencia y al final ahora ya estás en el otro lado, es decir, lo estás contando como funcionaria de carrera. Sí. Y yo lo veo por mí, pero lo veo porque al final mis amigos de la infancia, el 80% han opositado.
antes o después, pero hemos opositado y yo creo que todos al final convergemos en esa situación de que constancia, disciplina y ayuda en el estudio. O sea, todos tus amigos, la mayoría de ellos, vamos a decirlo así, que supongo que De Galicia, sí. estudiarán contigo en la universidad o lo que fuese. Sí, en el cole. Y muchos de ellos han terminado opositando, o sea, no han ejercido la actividad la que estudiaron en la universidad. Para nada. Una de mis mejores amigas a día de hoy es guardia civil, cuando ella hizo un FP de ayudante laboratorio. Otro es un ingeniero de obras públicas que es policía local. Otro es conductor de Renfe. Otra chica que estudió conmigo la carrera también aprobó auxilio judicial hace 3 años. O sea, me refiero, al final hemos ido opositando en diferentes momentos de nuestra vida, pero hemos ido opositando y en diferentes situaciones. ¿Y por qué crees que deriva a ser funcionario? Porque mucha parte de la sociedad piensa, joder, me gustaría ser funcionario. ¿Qué es lo que destacarías como ventaja de ser funcionario de carrera? La estabilidad. Al final, la estabilidad laboral, yo pues eso lo comparo, el horario, la flexibilidad, yo qué sé, la conciliación de la vida familiar también es bastante diferente. Yo sí que lo comparo, pues eso, tengo otros amigos trabajando mañana y tarde, y es cierto que yo a las 3:30 estoy en mi casa. Y claro, influye, o sea, tú te permite las tardes poder dedicarte a lo que quieras, casi. Y luego, sobre todo, a día de hoy yo creo que la gente lo que más busca es la estabilidad. Después de la crisis económica que se vivió, el gran problema es la estabilidad laboral. Sí, estaba pensando, escuchándote, que bueno, el otro día entrevisté a una persona también y llegamos a una conclusión de que realmente ser funcionario o funcionaria de carrera no es que sea, o muy poca gente lo tiene como vocacional, muy poca gente. Es decir, pero es una salida muy factible, hay que estudiar, pero obviamente es un transcurso un poquito complicado, porque obviamente tienes que hacer esa, como decías tú, esa constancia, esa dedicación, ese esfuerzo, pero a partir de ahí vas a tener una vida muy estable. Yo lo digo muchas veces, no te vas a hacer rico, no te vas a hacer rico, porque esto hay que saberlo, varios funcionarios no vas a ser rico, pero bueno, vas a tener una calidad de vida que quizás un autónomo le cueste más alcanzar, o un empleado de empresa privada por cuenta ajena le cueste un poquito más alcanzar, y quizás es más difícil conseguir esa estabilidad, ¿no? Ese tiempo libre de calidad y demás. Está muy interesante. ¿Qué te decir? Me gustaría también que me dijeses un poco qué dificultades encontraste tú durante el camino de la oposición. O sea, ¿tú encontraste alguna dificultad que dijeses, buah, quiero abandonar, no lo veo claro, esto es muy difícil para mí? ¿Tú tienes esa sensación? La verdad es que no. Es que, ya te digo, para mí la oposición no fue un camino de espinas. O sea, es decir, para mí fue pues una etapa más de estudio que estaba focalizada en una meta, y esa meta era mi plaza. O sea, yo quería tener mi plaza y ser la mejor de mi academia y llegar, y de hecho fui la única que la sacó, pero al final tú focalizas, vas a cumplir tu sueño con tu esfuerzo y tu dedicación, pero es tu trabajo, y tu trabajo al final tiene sus recompensas si sabes que lo haces bien. En cierto modo. Me gusta mucho lo que has dicho, porque tiene gran parte de mentalidad. Tú decías, yo quería ser la mejor de mi academia. Sí. Pues yo creo que esto hay que destacarlo. Tú, en una oposición, tú tienes que competir por ser el mejor. No te vale ser el... A ver, a efectos prácticos, si hay 100 plazas, te vale ser el 99, sí, pero tu mentalidad es que tienes que ir a ser el 1, o sea, a ser el mejor, a tener la nota más alta, a hacer un examen que tú puedas salir y decir, pues me estoy satisfecho con mi examen. Al final es un poco un trabajo de mentalidad brutal, porque en un examen no puedes flaquear. Tú te juegas todo, tu trabajo y tu esfuerzo de X meses en 1 hora y media. Y ahí tienes que ir con la cabeza muy fría. Tienes que saber que todo lo demás se queda fuera en el momento que entras por esa puerta, y que te tienes que centrar en lo que tienes delante, un examen. Y ahí te lo juegas. No hay nervios que valgan. Te permite, vale, dudar la noche de antes, no dormir, desayunar, ir al baño, lo que quieras. Pero en ese momento tienes que ser muy consciente de que no te puede poder la presión. Bueno, es un poco igual que el día del estudio, la semana del estudio, me refiero a lo mismo. Es decir, tú entras a estudiar y entras a estudiar con el foco de tengo que estudiar, no puedo hacer otra cosa, no puedo distraerme, claro, estoy 100% en lo que estoy. Eso es así. O sea, yo me acuerdo, yo dejaba el móvil, por ejemplo, fuera de la habitación donde estaba estudiando.
yo me organizaba. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho más a lo mejor estudiar de tardes, pues yo madrugaba y estudiaba por la mañana, porque por la noche llegaba y no era capaz, o prefería ver la tele un rato y ya está. No sé, escribir. Yo me ponía a lo mejor a transcribir con el ordenador todo mi temario, porque a mí me ayudaba. Algo curioso, yo me leía la Constitución cada noche. Y yo creo que aún a día de hoy puedo empezar a recitarte la Constitución 15 años después. Seguro, no tengo duda de eso. Vamos. Claro, pero al final era como mi hábito yo la Constitución no la tocaba, me la leía todas las noches y era la forma que tenía de que sabía que esa parte estaba controlada. No, pero que me ha gustado mucho porque al final volvemos a mentalidad. Sí. Te lo digo porque hay mucha gente que dice, ¡buah! Han salido 2.300 plazas este año, 2.300, venga, va, solo necesito una de 2.300. No, tienes que ser la mejor de las 2.300. Sí. Porque si tú te marcas el límite aquí arriba, tu objetivo es estar aquí, vale, puede ser, como decías tú, que a efectos prácticos, oye, no estés aquí, pero acabes aquí. Pero si tienes la mentalidad está entre los 2.300, es más probable que caigas que si estás, no, yo voy a ser el mejor y voy a ser la mejor en posición y no hay nadie que me lo impida. Totalmente, y mi esfuerzo va a tener su recompensa y yo me he sacrificado, he estudiado, he trabajado, sé que lo puedo conseguir y lo voy a conseguir. Ya no es lo puedo conseguir, lo voy a conseguir. Antes o después, pero lo voy a conseguir. Me parece, y es muy actitud, o sea, al final una oposición también es un trabajo de mentalidad pura y dura. Es decir, es una parte de autogestión de las emociones brutal, porque a ver, altibajos vas a tener. Cierto es que a lo mejor llevas 6 meses y sigues fallando no sé cuántas preguntas en cuanto haces un examen, un simulacro de examen, y llegas hundido. Pero bueno, pues como la primera vez que suspendes el carnet de conducir, pues ya está, luego lo tenemos, pues no pasa nada. Es remontar y vale, te permites una tarde mala, lloras, te frustras, pero al día siguiente sale el sol y hay que seguir. O sea, no puedo decirlo yo con mejores palabras. Es verdad que hay gente que, oye, bueno, pues voy a intentarlo. Cuando me dicen, oye, Rafa, yo voy a intentarlo, digo, wow, ya la mentalidad no está enfocada a sacarte la plaza, porque cuando vas a entrar a opositar, al final no hay un diploma. Ha terminado el curso, venga, que me dé un diplomita de que termina mi curso de oposición. No funciona así, es o plaza o nada. Quizá ya un poquito de suerte y entres en bolsa, pero ¿quién quiere estar en bolsa? Lo que necesitas es funcionario de carrera, claro. Porque no sabes lo que se va a mover la bolsa y demás. Entonces ese foco de decir, quiero ser la mejor. Tú tenías esa mentalidad de yo voy a ser la número 1 de mi academia. Sí, yo tenía la mentalidad de que yo quiero mi plaza. Entonces yo voy a esforzarme porque quiero mi plaza y mi trabajo va a tener resultado. Y así fue. A ver, que hay muchos factores que influyen, está claro. Está el factor suerte, el factor nervios, el factor mentalidad, el factor estudio, el factor trabajo, pero es que es la suma de todo. Tu mentalidad tiene que estar fuerte, tú tienes que estar fuerte y seguro de ti mismo. Si dudas... Y lo dices tú, que realmente tenías esa imposibilidad, lo decías al principio de este podcast, de decir, es que a mí no querían ni que saliese de Lugo, voy a decir de Lugo, ya no de Galicia, de Lugo. O sea, encima mi entorno no me apoyaba. Y mi entorno nadie confiaba en mí. O sea, pero... A ver, al final mi familia era, bueno, mis padres, déjala, que vaya haciendo algo con su vida que total no va a probar. Yo qué sé, nadie. Yo diría que a lo mejor la única persona que confiaba en mí eran mis amigos y mi prima. Realmente toda mi familia era, ¿qué va a conseguir esta? Llevo yo aquí estudiando no sé cuántos años y mírame y tal. Y, o sea, la satisfacción personal que a mí me produjo llegar y decirles a todo el mundo, he aprobado, tengo mi plaza, me voy. No me la quita nadie. O sea, y es que aún a día de hoy no me la quita nadie. Te regalaste ese momento, ¿no? Sí, hombre, lo que me costó a mí. Digo, por mis narices que yo lo saco. Hay una conclusión muy clara que saco yo de tu conversación, que es que las excusas no valen. No. Es decir, ahora hay gente que pensará, ya, pero es que mi entorno, bueno, tú tenías un entorno que iba en contra de ti. Además, lamentablemente tu madre está bastante enferma en esos momentos y nadie apostaba por ti. Entonces tú dijiste, me parece muy bien que nadie apueste por mí, pero mi interés es que voy a ser la mejor. Sí. Entonces es como, vale, apartamos las excusas y pongo el foco en lo que quiero y me interesa. Pero bueno, tengo otro ejemplo también. O sea, soy gallega, ¿vale? Yo sí, llevo aquí 15 años, pero me he sacado el C2 de valenciano. O sea, hasta hace 2 años tenía más nivel acreditado de lengua valenciana que de lengua gallega, pese a que mi lengua materna es el gallego. Pero bueno, yo dije, yo quiero el C2. Y todo el mundo, mis compañeros, ¿cómo vas a conseguirlo? Yo que soy valenciana, que yo hablo valenciano, no lo consigo, tal, vas a conseguirlo tú. Y lo conseguí. Y le dije luego, sí, yo tengo el C2. No pasa nada. Pero, claro, efectivamente, ¿dónde están los límites? Me refiero, ¿quién se establece los límites de si puedo o no puedo? Uno mismo.
Es que eso es lo que te quiero transmitir. Me refiero, tú eres un ejemplo para todos los que nos están viendo. Un ejemplo de decir, joder, si esta chica tiene un entorno que no le apoyaba, tenía complicaciones, coño, aunque yo también tenga ese entorno que no me apoya, si yo lo he conseguido, ¿qué me diferencia a mí de esta persona, no? Pues es lo que te decía antes, que al final querer es poder. La clave de poder es las ganas y la mentalidad de que lo vas a intentar, pero lo vas a intentar de verdad, no con excusas. O sea, no me sirve... Ay, es que claro, y me voy a poner a estudiar un ratito, pero es que son las 10 de la noche, no, mejor mañana. Ya, pero es que mañana igual te surge otra cosa y tampoco lo vas a hacer. Tú tienes que cumplir un poco con las obligaciones que a ti mismo te pones. Y si quieres, puedes. Yo, vamos, es que estoy convencidísima de eso. No hay excusas. A mí me pasa mucho en la academia porque, claro, me mandan emails y me lo van diciendo, bueno, es que ahora a ver si me adaptas la planificación, porque tal. Yo voy ayudando en esto, pero que al final... Si estás procrastinando, estás dejando para más adelante, ya no tienes el foco en sacarte la oposición. O, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, es que hay gente muy buena, digo, ¿y tú también? Es que el problema es la mentalidad. Sí. Es que hay gente que va muy preparada. Pues vale. Prepárate tú más, ¿no? Sí, pero puedes decir, pero yo puedo intentarlo y puedo llegar a ese nivel, pero es que el primero que si no cree en sí mismo, no van a creer los demás. Es decir, tú no crees en ti mismo, los demás no van a hacerlo. Tú dudas de ti mismo, al final te va a generar inseguridades hacia los demás. No puedes competir con los demás porque te vas a hacer pequeño. Cuanto más pequeño te hagas, menos opciones tienes de competir en igualdad de condiciones. Y aquí se trata de competir, pero de competir a ser el mejor. No me vale ser uno de tantos. Es decir, no te compares, ¿no? No te compares con el que tengas al lado. No, porque tú no sabes las circunstancias personales del que tienes al lado, ni él sabe las tuyas. Vamos, yo me acuerdo de una anécdota, o sea, yo... A ver, en aquel entonces tenía mejor visión, entonces yo iba comparando mis respuestas con el que tenía en diagonal. Y yo veía... Porque claro, a ver, al final los exámenes A-B, pues coincides el que tienes en diagonal. Y yo veía que es que la cuadrícula marcada no se parecía en nada. Y yo salí diciendo, buah, es que este o sabía mucho o no sabía nada. Y yo qué sé, digo, no, mira, yo me voy a quedar con lo que yo he marcado y voy a dejar de mirar. Y pasé la primera hoja y no miré más. Me crucé de brazos hasta que se terminó el examen. No, está bien. Hay un taller en la academia que se hace días antes o semanas antes, 2 semanas antes como mucho del examen, cada vez que hay un examen, y se les explica una norma que es el no te copies. Pero ya no te copies por, oye, que está mal, que no te copies porque está mal, sino porque tú no sabes si el de al lado ha estudiado más o no sabe nada y está haciéndose una quinila. Entonces tú dudas, ¿no? Claro, no te copies porque te hace dudar. Y tú has marcado tus respuestas en base a tus conocimientos, a lo que tú te has preparado y has estudiado. Nunca mires al de al lado. Porque puedes fallar, puedes equivocarte y te puede salir mal. Pues que a lo mejor no sabe nada, ¿no? A lo mejor no se ha preparado y es su primera vez y está intentándolo. Claro, o no y que al final realmente preparada un examen va un tercio con suerte de la gente que ha echado la instancia. No compites en igualdad de condiciones con todo el mundo, ni compites con esos miles de personas en igualdad. Tú no sabes el que te ha tocado al lado, delante, detrás. Sí. No, te tienes que quedar con lo que a ti te sale marcar y tu seguridad y no dudar. Te saldrá mejor o peor, pero no puedes depender del que tienes al lado. Eso claro. Nunca sale bien. Pues me ha gustado mucho. Vamos a ir concluyendo, pero ¿qué tipo de... Danos algunos tips de consejos para las personas que ahora se encuentran en ese proceso de... que has soltado muchos, pero en ese proceso de estoy estudiando o voy a elegir justicia. Bueno, primero dinos por qué elegir justicia. Por ejemplo, a ver si me ha ocurrido esa pregunta, decir, una persona que esté dudando entre AG, Seguridad Social, Justicia, tú que estás en Justicia, ¿por qué le recomendarías opositar a Justicia? Porque a mí me gusta mucho más el trabajo diario en justicia. Al final yo creo que AGE o Hacienda puede ser más burocrático. Aquí al final sí, tienes una parte burocrática y tal, pero también tienes mucho más las vivencias con la gente que tienes delante, para bien o para mal. O sea, al final sí que es cierto que la empatía pues está ahí, que al final es algo más sentimental en cierto modo. Pero para mí es algo que mola más. Mola más la satisfacción de poder irte a casa tanto en la parte de he ayudado o en la parte de hay un malo menos en la calle. Es un poco satisfacción personal, diría yo también. Vale, muy bien. Y que, para terminar, últimos consejos que podrías dar a las personas que ya han decidido la justicia, que estén opositando y que vayan a recorrer el camino que tú ya has recorrido, ¿qué últimos consejos les podrías dar? Pues a nivel opositor, constancia. Constancia y trabajo, que al final es lo que te lleva a alcanzar tu meta, tu fin. Y una vez que llegas a un tribunal y no sabes por dónde empezar, pues que todos hemos pasado por ahí. Y al final es un poquito de constancia en aprender, ganas
y te harás con el control de todo. Que no te desanimes por el camino, porque el objetivo llega. Si lo trabajas, llega. Pues oye, Lucía, muchísimas gracias. A ti. Yo creo que es un placer tenerte como ejemplo y yo creo que mucha gente que esté estudiando justicia o esté estudiando posiciones se va a sentir identificada contigo y seguramente durante el camino y en el proceso, en el examen y seguramente cuando cojan el destino incluso se acuerden de ti y digan, "Buah, pues si esta chica lo hizo con 22, ¿cómo no lo voy a hacer yo?", ¿no? Por supuesto. O sea, no hay límites si uno quiere. Fantástico. Eso es importante. Oye, muchas gracias. Gracias a Te vosotros. invitaré más para que me sigas contando todas tus novedades en justicia. Eso está hecho. Fantástico. Así que chicos, chicas, ya habéis conocido a Lucía, ya sabéis cuál es ese proceso de auxilio, tramitación, opositar con 22 añitos, llegar a otras ciudades, cambiar que todo tu entorno no te apoye y como a pesar de todas las dificultades se puede conseguir. Así que hoy hemos tenido un ejemplo maravilloso que ha sido el de Lucía, así que por favor tomad buena nota de todos sus consejos y seguro que también lo conseguís. Y como termino siempre diciendo que para mí es súper importante, si otros ya lo han conseguido, tú también lo vas a conseguir. Nos vemos en los siguientes episodios del podcast.